bienvenidos un nuevo día. Comenzamos una semana donde también iniciamos el estudio sistemático de otro capítulo de Profundizando en las Escrituras, la Biblia hoy. Quiero darte la más cordial bienvenida, esperar que te sientas confortado por el Señor y que podamos caminar juntos en los próximos minutos profundizando en esa palabra tan extraordinaria de Dios. Nos encontramos en la serie La Promesa, la Alianza Eterna. Vamos avanzando, vamos caminando. Nos encontramos de los 13 en el capítulo 8, donde se habla de las instrucciones de la alianza. Sería bueno recordar, tal vez, algún detalle importante. Uno de los tópicos más importantes que fueron modificados a lo largo del tiempo a través de las tradiciones religiosas fue traducir el término Torá por ley. Y eso ha llevado a la polarización de diferentes grupos que leen la Biblia, unos para defenderla, otros para dejarla, pero finalmente hay un detalle que debemos de recordar. La palabra Torá, en su mensaje más simple, significa instrucción. De ella se deriva la palabra maestro. Y en el centro de la palabra Torá está la palabra luz, aquello que ilumina el camino del creyente. Recordando el texto introductorio, si el Señor se enamoró de vosotros y si os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor hacia vosotros, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que después de los 400 años de Egipto, el Señor los sacaría a la libertad, formaría un pueblo y comenzaría el pueblo de la alianza. Dice, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de los egipcios. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel. Fijaos cómo junta 4 veces la palabra Señor o Dios en el mismo espacio. Señor, Dios, Dios, Dios. Y termina diciendo que ese Dios es fiel. A los que aman y guardan, observan sus preceptos, los mantiene su alianza y su favor por 1000 generaciones. Es realmente importante que seamos capaces de traspasar las líneas de las tradiciones religiosas para situar de forma coherente el valor de ese gran regalo de Dios para su pueblo, sus instrucciones. 3 temas van a ser tratados en el tema de hoy, van a ser evaluados. ¿Qué significó la elección para Israel? En segundo lugar, ¿qué importancia tienen las instrucciones en la alianza? Y en tercer lugar, ¿cuán importante es una especial relación de Dios o con una relación especial con el Dios de la alianza? Estos 3 temas van a ser presentados, van a ser desarrollados, por lo menos a modo de presentación, de esquema, en el programa de hoy. En primer lugar, vamos al tema central, que es la elección. Si analizamos, aunque sea de forma breve, cuál es la situación del pueblo cuando sale de Egipto, podemos ver que no hay rasgos, no hay características que lo hagan un pueblo especial, todo lo contrario. Dios convirtió ese pueblo especial frente al Sinaí, porque mientras que salieron de Egipto y llegaron al Sinaí, 50 días después, la murmuración, la falta de comida, llevó al pueblo a pensar que Dios no era un Dios
de previsión, sino que mirando sus propias realidades se olvidaban de Dios y murmuraban contra él. Pero al llegar al Sinaí, en ese momento Dios convierte un grupo de esclavos, una amalgama de personas, porque no solamente salieron israelitas, salieron otras muchas personas que como ellos podían ser esclavos o como ellos podían vivir en Egipto. Y el Señor los llama. A veces los creyentes confundimos conversión con llamamiento. Y en la Biblia no es igual. La conversión se reserva en la Biblia para los pueblos paganos. Pero Israel, que era el pueblo de la promesa, los descendientes de Abraham, lo que recibieron fue una misión. O elección, como queramos llamarle. Y un texto significativo que no es nuevo en la serie, ya ha aparecido. Dice, seréis un pueblo santo, es decir, un pueblo que sabe relacionarse con Dios, consigo mismo y con los demás, según el proyecto divino. Eso significa la santidad. Un reino de sacerdotes. El sacerdocio en la Biblia tiene dos vertientes. El sacerdocio del creyente y el sacerdocio que ministra en el santuario. Aquí se refiere al del creyente, es decir, un pueblo que sabe vivir en la armonía de Dios y un pueblo que sabe compartir, de ahí viene el sacerdocio, compartir con otros esa armonía con Dios. Y le dice Dios a Moisés, es lo que debes de decir a los israelitas. Es posible que alguno de los que me escucháis pudieseis convertiros en un momento determinado. Pero tanto vosotros como los que ya nacimos en hogares cristianos, el verdadero sentido de la relación con Dios es el llamamiento. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para mi vida? Y creo que esto nos tiene que dar una fiel visión de lo importante que es saber escuchar a Dios, saber escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque en la elección y en la misión encontraremos la plenitud de las relaciones con Dios y con los demás. Lazos que unen, es decir, ¿cuáles son esas definiciones de la alianza que permite la cohesión? El Señor no pide que seamos todos iguales. El Señor no pide que tengamos la misma opinión. El Señor pide que desde las diferencias tengamos la misma misión a través del llamado. Él comunicó la alianza y las 10 palabras que exigía cumplir y los grabó en 2 losas de piedra. ¿Sabéis? Mucho se podría hablar de este versículo, pero me voy a quedar en la parte más sencilla. La alianza es el plan de salvación. Y las 10 palabras de Dios es lo que pone en funcionamiento en el ser humano la necesidad de la alianza. Establezcamos las relaciones. ¿Podría yo saber lo que está bien o está mal en mi vida si Dios no nos hubiese dado las instrucciones, lo que se traduce por ley? Ser un ser humano nacido de Adán y Eva, a imagen y semejanza suyo, requiere de un sistema que Dios pueda restaurar las relaciones de calidad en nuestra vida. Por eso Él le comunicó su alianza y los 10 mandamientos o las 10 instrucciones, que son las que ponen en funcionamiento en el ser humano la necesidad de una relación con Dios,
a través de una alianza. Ni quitamos la alianza ni quitamos los mandamientos. Son dos pilares que sujetan la estructura del creyente. Pero no podemos hacer usos ilegales o incorrectos de ese regalo de Dios. A través de los 10 mandamientos, a través de las otras instrucciones que Dios da, podemos saber lo que está bien de lo que está mal. Y cuando sabemos lo que está bien o está mal, decidimos. Si decidimos entrar en contacto con Dios, lo hacemos a través de la alianza, no a través de una sugerencia personal. Si rechazamos a Dios, ni tan siquiera el cumplimiento de la ley nos podrá salvar. Las instrucciones divinas dentro de la alianza. Vamos a analizar un pequeño esquema muy sencillo de 2 puntos que nos pueden ayudar a comprender lo que estamos diciendo. Hay muchísima controversia en el mundo de creyentes sobre la ley. Hemos comentado ya que para unos, eliminada, para otros, totalmente en vigencia. La alianza es la que determina la vigencia de las instrucciones de Dios. En primer lugar, encontramos 2 grandes conceptos. El primero, instrucciones de Dios que indican o muestran el pecado. Y en segundo lugar, instrucciones para la solución del pecado. ¿Cómo relacionar estas 2 ideas? Todo aquello que muestra el pecado es eterno, porque es la visión del carácter de Dios. Si algo fue pecado antes de Jesús, siempre será pecado por toda la eternidad, en el caso de que se volviera a cometer el error anterior. Parafraseando al apóstol Pablo, por el conocimiento de la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Para solucionar el pecado en la primera alianza, Dios instituyó el santuario. Y es ahí, como veremos en su momento, que es donde se producen los cambios, donde se producen las variaciones. Porque en la nueva alianza, la ley de Dios sigue siendo la misma, la que muestra el pecado. Pero la ley que estructura el santuario va a tener modificaciones por la simple realidad de que un santuario estaba en la tierra, el otro está en el cielo. El santuario de la tierra estaba dirigido por sacerdotes y sumos sacerdotes humanos, imperfectos. El del cielo por el gran Salvador de la humanidad. Dichoso el hombre que no camina aconsejado por los malvados, y en el camino de pecadores no se detiene, y en la sesión de los cínicos no toma asiento, sino que su tarea es la ley del Señor, meditar de día y de noche. Meditar de día y de noche significa evaluar nuestra existencia diaria, evaluar nuestra vida, y gracias a ese regalo en el cual nos miramos, podemos saber la necesidad imperiosa que tenemos de Jesús en nuestra vida. Si la ley no nos lleva a una mayor necesidad de Cristo en nuestra vida, la estaremos utilizando de forma incorrecta. Y dice el 3, será como un árbol plantado junto a acequias, que da su fruto en su sazón y su follaje no se marchita. Cuanto hace, prospera. La palabra camino la hemos trabajado ya en algunas ocasiones. La palabra camino es la que se emplea en toda la primera gran parte de la Biblia para hablar de la experiencia del creyente dentro de la alianza. Es la forma práctica
de la alianza. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que vais caminando o por una autopista, o una carretera. Las señales que encontramos son una ayuda para que sepamos qué direcciones tomar, para que la ruta que hemos trazado nos lleve hasta el punto de llegada. Pues esa es la idea entre el caminar y las instrucciones de Dios. Si fuésemos por carreteras que no conocemos y nos quitaran todas las señales, ¿sería posible el viaje? Yo creo que no. Por eso, caminando, cada una de las palabras de Dios que dio son como señales que guían nuestra vida hacia el punto final del camino. Si he cometido un error, si he cometido pecado, la ley no puede resolver el problema, pero el santuario sí. Y el sacerdote en la primera alianza y el sacerdote celestial en la segunda resuelve el pecado. Por eso dice, cuanto hace, prospera. Es decir, llegamos a la meta, llegamos definitivamente al lugar donde queríamos llegar. Otro argumento importante es unas instrucciones estables, acorde con quien las ha compartido. Dice Malaquías 3:6, yo el Señor no he cambiado y vosotros, hijos de Jacob, no habéis terminado muriendo, no habéis acabado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es ahí, en la fidelidad de Dios, donde encontramos el sentido de la vida para cada uno de nosotros. Las instrucciones de Dios son una expresión de protección, de dirección, de formación de parte de Dios. Pues parten del proyecto de Dios para salvar al ser humano. Aunque no siempre podamos discernir la dimensión, sabemos que Dios es digno de confianza. Dios es mi escudo y mi fortaleza, en quien confiaré. Su universo está sujeto a las leyes físicas y morales. Aunque no las necesite, aunque no haya pecado en el universo. Este hecho es el que nos da la verdadera libertad y seguridad. Porque si no tuviésemos las instrucciones de Dios, no tendríamos capacidad para elegir en nuestra vida. El último de los argumentos. Seguid el camino que os marcó el Señor, vuestro Dios, y viviréis. Os irá bien. Prolongaréis la vida en la tierra que vais a ocupar. Qué triste es a veces cuando, hablando de las instrucciones de Dios, terminamos viendo un Dios lejano, distante, caprichoso en muchos casos. Seguir el camino necesita unas indicaciones, unas instrucciones. Camino que el Señor diseñó. Y no nos quedaremos tirados en la cuneta del camino, sino que siguiendo las instrucciones de Dios llegaremos a la meta. En la vida del creyente, la meta es tan importante como el proceso. Por eso nos sentimos felices de tener el regalo de la alianza para salvación y de la ley o las instrucciones para indicarnos la necesidad de esa salvación. ¿Qué detalle más importante
para nuestra vida. La señal de la alianza será el tema número 8 y seguiremos caminando con ello. Terminamos con una oración para darle gracias a Dios por el privilegio de ser hijos suyos y para darle a Dios el privilegio de que pueda dirigir nuestra vida y nuestra esperanza. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu privilegio, el que nos concede, Señor. Gracias, Padre, por ese amor tan especial que tú tienes con nosotros y gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Santificado sea tu nombre. Gracias por todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Nos encontramos en el siguiente programa. Seguiremos caminando juntos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.